Bien, entonces dándole continuidad a que las sales que forman los cálculos, que son sales que contienen calcio, eh, a medida de muchos años, entonces se forma ese cálculo que es fuerte y según cierto tipo de artículos se contrarresta o sirve para eh, de forma de remediar este tipo de cálculos pequeños con sales de citrato. Otro de los ejemplos es sal de Epsom. La sal de Epsom, muchos de ustedes ya la habrán escuchado eh, y que se utiliza rutinariamente, pero esto a nivel farmacéutico se utiliza como laxante. Y como ven aquí, la sal de Epsom está compuesta por sulfato de magnesio, el anión sulfato y el magnesio que sería el catión, y eso es lo que conforma la sal. Pero el nombre común tradicional es sal de Epsom, el que se conoce cotidianamente. Eh, esta sal de Epsom es sulfato de magnesio, pero está hidratado, ya que esa es una sal hidratada. Eso es algo que deben de tener en cuenta y que, bueno, también se utiliza en los laboratorios como agente secante por la misma razón, porque es heptahidratado. Y otro ejemplo muy cotidiano es la bebida de Gatorade. La bebida de Gatorade, muchos, como sabrán, se utilizan para cuando la gente corre, hace ejercicio, entonces necesita hidratarse. Las personas se hidratan y ellos están ingiriendo electrolitos. Los electrolitos son importantes porque ayudan a conducir nutrientes en las células. Entonces esos electrolitos como sodio, potasio, cloruro, magnesio, los aportan sales, las sales lo aportan. Entonces, como ven aquí, son sales de sodio, sales de potasio, son las que influyen en esos electrolitos y que son imprescindibles para lo que es la misma supervivencia de la célula. Ven que solo vi 3 ejemplos, pero hay mucha cantidad más de ejemplos de sales muy necesarias para el diario vivir, para nuestro entorno. Eh, a- em, Otro ejemplo que es de forma muy natural es el mar. El mar está contenido por cloruro de sodio. Usted ya sabe identificar que esos son sales y que en la mineralogía, en los tipos de roca, también de forma natural hay otros tipos de sales. Esto en forma general, lo que podemos abarcar de las sales para entonces entrar a un próximo tema, otro grupo funcional, como lo es el grupo funcional de los ácidos, perdón, y los hidróxidos. Bien, ¿cómo nosotros podemos identificar un ácido? Como ya les dije, tanto los óxidos, las sales, los ácidos y los hidróxidos tienen subdivisiones, pero nosotros no vamos a explicarla todas. Nosotros vamos a enfocarlos en algunas más específicas y por eso nos vamos a saltar algunas subdivisiones, pero es algo que ustedes deben de tener en cuenta. En los ácidos contienen hidrógeno como catión, siempre. Un ácido usted lo identifica porque en la forma molecular, en su formulación, tiene como catión el hidrógeno unido a un anión respectivamente. Entonces, este anión puede ser un no metal. Con no metal nos referimos a cloro, bromo, flúor, yodo, azufre, selenio, etc.
cualquier no metal. Y en este caso se denominan hidrácidos. Esa es una subdivisión de los ácidos. Eh, es decir, el catión hidrógeno, que es lo que identifica la molécula que es un ácido, pero cuando está unido a un no metal, entonces específicamente estamos hablando de un hidrácido. En el sistema común, tradicional, los hidrácidos se nombran citando la palabra ácido de primero. ¿Se recuerdan? En el grupo funcional de los óxidos, colocamos primero óxido, tal sistema. Bueno, en los ácidos ocurre lo mismo. Vamos a colocar primero el grupo funcional, en este caso ácido. Y adicionando la terminación hídrico al nombre del no metal. Ejemplo, esta molécula formada por un hidrógeno unido a un cloro, entonces estamos hablando de, inicialmente, porque su catión es un hidrógeno, estamos hablando que es un ácido, entonces se coloca ácido, pero tenemos el no metal, elemento no metal, cloro, entonces ese cloro se le tiene que, según la regla, colocar la palabra hídrico al final del nombre de ese elemento. Entonces sería clor de cloro hídrico. Y así con los demás. Ácido bromídrico, ácido sulfídrico, hídrico, se pone aquí, de sulfato, y aquí hídrico, porque estamos hablando de un ácido. Entonces, en el sistema estequiométrico, al nombre del hidrácido, ¿verdad? Que ya distinguimos que es aquel ácido que está unido a un no metal, se le coloca la terminación uro. Esto sucede en el sistema estequiométrico. Ya varía. Entonces, como ya varía, se le coloca la terminación uro al nombre del elemento. Como en este caso, tomando el mismo ejemplo anterior, el hidrógeno que está unido con el cloro. Entonces, se coloca cloruro, primero se coloca el nombre del anión, cloruro, agregándole la terminación uro. ¿De quién? De hidrógeno. Primero se escribe el anión con la terminación uro y luego se escribe el hidrógeno, de hidrógeno. Sulfuro, el uro, ¿verdad? La terminación correspondiente para el sistema estequiométrico en los hidrácidos de quién? De hidrógeno. Entonces proseguimos a los ácidos ternarios, perdón, que contienen el oxígeno en su estructura y se conocen como oxoácidos. Los oxoácidos se nombran citando la palabra ácido, ¿verdad? De primero, y a continuación, entonces, el nombre del anión originario con su terminación modificada de la siguiente forma. Si el anión termina en ito, entonces el nombre del oxoácido cambiará a oso. ¿Qué te quiere decir? Primero que va a tener la función de ácido, pero por ejemplo, estamos viendo ito, supongamos que está utilizando como anión este ion poliatómico, bromito. Entonces, el bromito. El concepto le está indicando que para ese tipo de ácidos que son oxoácidos, ¿verdad? Esa terminación ito se va a cambiar por oso. Entonces ya no va a ser bromito, sino bromoso. Bromito va a cambiar ese ito a oso. Ácido bromoso. En lugar que ácido bromito. El ácido formado por la combinación de hidrógeno y el ion nitrito, ese ito, ¿verdad? Se escribe la fórmula cation
anión, ¿verdad? ¿Y cómo se nombra ácido? Porque estamos hablando de la función de ácido, pero cambia ese hito del nombre original del ion poliatómico, cambia a oso, entonces ácido nitroso. Y si el nombre del anión ahora termina en ato, se va a cambiar por hipo. Ejemplo, el ácido formado por la combinación del hidrógeno con el ion nitrato, este ion nitrato, como ven, termina en ato. Entonces, el concepto te está indicando que ese ato va a cambiar a hipo en el, eh, en el, en el nombramiento. Y por último, para el grupo funcional de los ácidos, vemos que los iones poliatómicos que tienen elementos que usan más de dos números de oxidaciones. ¿Qué pasa con ellos? Bien, esos elementos que tienen o usan más de dos números de oxidaciones utilizan prefijos. ¿Y cuáles van a ser esos prefijos? Va a ser el prefijo hipo y el prefijo per. Cuando se usan bien, indica el número de oxidación inferior y superior. Ejemplo, como sabe, el cloro tiene distintos tipos de número de oxidación. ¿Qué pasa en esta situación? Como tiene diferentes tipos de oxidaciones, y estamos hablando de un ácido, entonces, para el número de oxidación, en este caso, de esta fórmula, eh, hacen el cálculo normal si no pueden determinarlo a simple vista. Tienen que hacer la determinación de qué número de oxidación está utilizando el cloro en esa posición. Y ya nosotros explicamos cómo se realiza. Entonces, ya conociendo el número de oxidación del cloro en este caso es más 1. Está utilizando el número de oxidación más bajo. Entonces, por esa razón, se coloca el número de oxidación inferior, se coloca hipo, se coloca el prefijo hipo. Entonces, ácido, porque es la función de ácido, hipo, ¿verdad? Porque tiene el número de oxidación más bajo, y oso, porque estamos hablando del clorato. Entonces, ese ato cambia a oso, hipocloroso. En esta situación, él tiene un número de oxidación de más 3. Como tiene un número de oxidación más 3 el cloro, entonces no es ni el más alto ni el más bajo. Por ende, no se puede utilizar los prefijos hipo o per. Muy importante estos prefijos cuando se utilizan, ya que es únicamente en las situaciones que o estás utilizando de los extremos, o estás utilizando el más alto o estás utilizando el más bajo, pero no cuando estás en un número de oxidación intermedio. En este caso estamos hablando de que el cloro tiene 4 números de oxidación. Entonces, para esos 4 números de oxidaciones solamente puedes utilizar hiper para el más bajo, hiper para el más alto. Los otros dos que están intermedios no le puedes colocar hiper o per, no se lo puedes colocar. Entonces, para diferenciarlo, se le coloca el sufijo oso o hipo. ¿Qué es lo que sucede en este ejemplo específico? Que el cloro está utilizando un número de oxidación de más 3. Entonces, como es un número de oxidación intermedio, pero eh, intermedio bajo, entonces se le coloca la terminación oso.